Bienvenidos a todos y a todas al último día del Encuentro Virtual Latinoamericano de Diseño. Primero que nada me presento, mi nombre es Catalina, yo formo parte del equipo que organiza el encuentro y en esta oportunidad voy a moderar la comisión titulada El futuro llegó, UX, interactividad, gamificación y realidad aumentada. Cuento que el encuentro forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo completamente gratuitos, a los que se accede registrándose en nuestra web, que es www.palermo.edu/semana. Ahora sí, voy a pasar a presentar a los expositores de la comisión de hoy. Es una comisión muy completa con gente de todas partes de Latinoamérica. Los voy a ir nombrando en el orden en el que harán su exposición. Cada uno va a contar con 10 minutos para poder contarnos sobre sus proyectos y sus conferencias. Nos acompaña primero Laura Ángulo desde Colombia con su conferencia El rol del UX en la industria de transformación digital. Va a formar también parte de esta comisión Lorenzo Balmaceda de Argentina con su primera conferencia Interfaz de usuario en dispositivos lúdicos con realidad aumentada. También desde Argentina nos acompaña Luciana Franco con su ensayo Las tendencias en el diseño UX. Desde Ecuador nos acompaña Santiago Lucano con su ensayo El futuro de la animación es hoy. Va a estar desde Colombia Ronald Fernando Meléndez Cardona con su ensayo El papel de la pantalla en la expresión gráfica, una breve reflexión desde una obra interactiva. Está también acá Priscila Rabano desde Argentina con su primera conferencia Naipes con realidad aumentada desde la teoría al desarrollo identitario. Va a estar con nosotros Lucas Abdac desde Brasil con su trabajo final de carrera a interesado entre humano y máquina y cómo ella podría ser una conversa. Está hoy también Juan Daniel Castañeda con su primera conferencia Cross Media, una exploración a las narrativas digitales y cómic, nos acompaña desde Colombia. Está Rayban Zapata desde Venezuela con su conferencia Pixel Art, ídolo gráfico en el videojuego. Y por último nos acompañará Camilo Rojas desde Colombia con su conferencia Gamificación de proyectos de diseño. Les comento que al final de la comisión vamos a tener un espacio para preguntas, así que si los participantes le quieren hacer alguna consulta a los expositores, lo pueden hacer utilizando el chat que se encuentra a la derecha. Y por último, les aviso que todas las comisiones de la semana van a estar disponibles, están siendo grabadas y van a estar disponibles a partir del 17 de agosto en nuestra web. La avisaremos por las redes sociales, pero para que todos puedan disfrutar. Ahora sí, si Laura estás por ahí, Laura Ángulo. Sí, señora. Laura, ¿podés conectar la cámara? A veces tarda un poquito. ¿Listo? Ahí está cargando la imagen. Te veo perfecto. Te dejo con tus 10 minutos, Laura. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Angulo, soy diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en ergonomía e investigación. Actualmente me he desempeñado en el campo laboral del UX. He estado en empresas como Imaginamos, en el laboratorio de pruebas de producto y usabilidad de la universidad también como tal. Y actualmente me desempeño en el rol de UX Research en la empresa Lifted, que es una empresa de logística a nivel Latinoamérica. Les voy a hablar sobre el rol del UX en la industria de la transformación digital. Hoy en día, nuestro mercado se mueve en la creación de servicios apoyados en el proceso de investigación para tener ese acercamiento a la realidad del usuario. De esa forma, nosotros buscamos como diseñadores potencializar esas actividades que nosotros conocemos por medio del desarrollo de productos digitales, que terminan agregando valor y acompañamiento en el usuario en todo su proceso y su actividad. El aforo del diseño en la industria y en el mercado es muy inmesurable. Nosotros encontramos cabidas no solo en la participación de desarrollo de productos, sino también en participaciones como en la parte del negocio, en la parte visual y en la parte pues, de mercadeo. Como tal, el énfasis como nosotros como diseñadores empieza en el rol del UX, empieza a entrar en el uso de metodologías como que cambien esa forma de pensamiento que está interpuesta en las actividades o en las empresas para visualizar los proyectos de una mejor manera y un enfoque totalmente diferente, un enfoque en diseño centrado en el usuario. UX
como tal, el User Experience enmarca todos esos aspectos experimentales de la usabilidad, teniendo en cuenta como referencia al usuario. El centro de nuestro ser y vivir es el usuario. Por eso nosotros nos encargamos de implementar este tipo de metodologías, las cuales nos llevan a experimentar diferentes ámbitos y un pensamiento totalmente sistémico, donde empezamos a tener en cuenta tanto la actividad del usuario, nuestro entorno y finalmente los objetos que deben interactuar, y así empieza el proceso creativo. Nosotros como UX en este caso nos encargamos de comprender y analizar esas reacciones esperadas del usuario y plasmarlas en una interfaz que sea entendible para él y se maneje un producto finalmente exitoso como tal. Nosotros como diseñadores llevamos esa complejidad de investigación a un proceso más detallado, dando aspectos, interviniendo como en aspectos visuales, en aspectos funcionales, en aspectos de la interacción como tal. Empezamos a entrar en esos procesos internos de la empresa, del negocio, aspectos económicos, administrativos, con el fin de corresponder a esas expectativas que desea el usuario, y facilitando así la toma de decisiones por parte de él y la lealtad que va a tener al final con la marca y el producto. El User Experience se desarrolla en diferentes tipos de énfasis, desde el research como tal, la interaction design y finalmente el visual design. Todo esto son un complemento y son una parte de la metodología como tal, y ha empezado a tener auge en esta industria de transformación digital. Ya empezamos a tener esos puestos de trabajo que sean un poco más específicos, en este caso, mi caso, en donde se corresponde el proceso de investigación del usuario para poder plasmarlo finalmente en un producto. Experiencia como tal, entrar como diseñadora a una industria de transformación digital es un reto que acarrea tanto la convivencia que tenemos a una tecnología monolítica y heredada, hasta la supervivencia de esas prácticas magras y ágiles, que son dolores que empezamos a trajinar sobre esos idiomas inflexibles en la comunicación del grupo, la dependencia de realización de tareas, los modelos mentales impartidos de forma obsoleta por tecnologías también muy obsoletas, y finalmente nos lleva a condiciones hostiles porque vivimos, o sea, nosotros como diseñadores vivimos y tenemos que aceptar que la construcción de los productos hacen parte de una cultura progresiva, que se debe conectarse, se debe tener sinergias y evitar escenarios catastróficos cuando ya lanzamos ese producto al mercado, porque empezamos a recolectar esos supuestos y empezamos a diseñar sobre opiniones y no sobre conocimiento. Sin dejar de lado lo polémico que puede sonar toda esta parte pues, de impartir opiniones sobre una metodología, porque todas las metodologías tienen opiniones diferentes, como cualquier proceso tienen sus limitaciones. Esas metodologías ágiles nos benefician para enfocarnos en el cumplimiento de objetivos, teniendo en cuenta el resultado, pero finalmente puede ser un resultado no deseado. Y el lanzamiento apresurado de esos productos digitales nos lleva a esos escenarios catastróficos. Finalmente, en no discernir en lo que nos podríamos necesitar antes de comenzar, empieza a ser ese proceso donde nosotros empezamos la pelea en ese proceso proyectual. Es cierto que es poco valorado el reconocimiento del proceso de investigación, porque se realiza para delimitar las composiciones de un sistema, que corresponden a esos requisitos para detallar la actividad de intervenir, y finalmente nos alimentan discusiones agradables en ese grupo o en esa parte del proyecto, porque tenemos tanto información que viene de nosotros en el proceso de investigación como información que viene tanto del entorno como del negocio y demás. Es llenar ese espacio para hacer esa discusión, finalmente nos alimenta para tener una inmersión y tener puntos críticos que atacar en ese proceso de diseño. Salvaguardar esas soluciones objetivas para tenerlas en cuenta es algo muy importante, y en ese orden de ideas definitivamente vale la pena el tiempo gastado en ese antes, porque olvidamos que no prepararse es prepararse para fallar. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu exposición.
Les recuerdo a los participantes que pueden utilizar el chat para realizar preguntas y ahora le damos la palabra a Lorenzo Balmaceda. Lorenzo, ¿estás por ahí? Hola, Hola ahí se está Lorenzo, te prendiendo la dejo con... cámara. Sí, ahí te vemos, ahí te vemos. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, bárbaro. Se ve. Bueno, mi nombre es Lorenzo Balmaceda, soy un estudiante en la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Y le voy a contar en esta conferencia, a modo de reflexión, el desarrollo de mi investigación y algunos hitos importantes que me permitieron abordarla desde el diseño y así también adaptarla al contexto actual de la pandemia. Les cuento también que mi investigación se enmarca en un proyecto de diseño más grande que se llama Diseño de Juegos, la construcción de la imagen en interfaces lúdicas, dirigido por Horacio Brodischer, en el que estuve a mediados de 2018 durante un año y medio como pasante de investigación, junto a compañeros y a profesores desarrollando 2 videojuegos con realidad aumentada. Todo este periodo transitado me permitió a mí, me sirvió como disparador para poder encaminar y definir mi investigación, la cual se titula como Indagaciones sobre la realidad aumentada como modalidad lúdica con posibilidad didáctica. Al comienzo de la investigación, durante la lectura bibliográfica, tuve algunos problemas con el recorte desde el diseño, ya que la lectura se inclinó hacia lo didáctico, permitiéndome a mí definir que junto a otras teorías como la del aprendizaje significativo o la de nativos digitales de Oswald y de Prensky, definir que íbamos a trabajar con niños y niñas de la escuela primaria. Entonces, si bien hasta ese entonces teníamos definido que íbamos a trabajar con esto, no sabíamos aún cómo abordarla desde el diseño. Es por eso que decidimos que el punto de vista iba a ser dado desde la interfaz gráfica de usuario y para poder abordar, digamos, la usabilidad y también la experiencia de juego de estos dispositivos. Entonces, podemos definir que una interfaz gráfica de usuario es un conjunto de elementos organizados de tal manera que le permitan al usuario interactuar con un determinado contenido para concretar ciertas tareas. Y la usabilidad vendría a ser aquella encargada de hacer que esta interacción entre usuario y dispositivo se dé de la forma más adecuada posible para un determinado usuario y un determinado contexto. Si bien existen interfaces físicas y digitales, nosotros nos ocupamos de las digitales específicamente en dispositivos móviles. Entonces, la proliferación de la tecnología trajo consigo nuevos usuarios, muchos nuevos usuarios, que tenían distintos niveles de alfabetización visual, y, por lo tanto, mayor demanda en interfaces cada vez más fáciles de usar. Entonces, este pensamiento nos permite deducir que no hay una interfaz ideal ni conveniente, sino que hay interfaces adecuadas para un determinado usuario y una determinada tarea y contexto. Entonces, de aquí es que nace nuestro interés en indagar en cuáles van a ser estos factores que favorezcan a que una interfaz sea lo suficientemente adecuada para que no presente errores o esfuerzos innecesarios que desemboquen en que un usuario se disuada o que se aburra o se frustre, o en el caso de un dispositivo didáctico que no aprenda el contenido. Entonces, durante la guía bibliográfica, una de las teorías que más estamos manejando son los factores heurísticos de Nielsen, los cuales, si bien él establece 10, esto es un estudio bastante largo junto a otros autores, pero bueno, si él establece 10, no quiere decir que son los 10 definitivos, ni tampoco quiere decir que una interfaz usable contengan esos 10. ¿Qué
que una interfaz contenga gran parte de ellos podría facilitar que un usuario tenga la autonomía necesaria para que, bueno, no suceda esto mencionado anteriormente de esfuerzos innecesarios por parte del usuario. De aquí es que empezamos a indagar en cuestiones sobre la realidad aumentada y los factores inherentes que influyen en la misma, al estar subordinada por los dispositivos móviles, lo cual, como muchos saben, son dispositivos ubicuos, es decir que el contexto en el que se van a utilizar va a ser fluctuante, ¿no? El usuario puede usarlos como en un contexto escolar o un contexto doméstico o en el parque, etcétera. Entonces, esto nos resulta interesante porque el contexto y la interfaz va a ser algo a tener en cuenta, digamos, ¿no? Porque la interfaz al contexto siempre cambiar, bueno, es algo que nos resulta importante e importante de tener en cuenta. Entonces, esto nos lleva a pensar también otra cuestión inherente de la realidad aumentada, que es la forma en que la realidad aumentada se da. La realidad aumentada se puede dar en principio con trackers. Los trackers son soportes físicos que sirven como disparadores para que el dispositivo pueda proyectar sobre el mismo información digital. Los trackers pueden ser bidimensionales, como un soporte físico bidimensional o tridimensional, como puede ser este cubo. Este es un soporte físico tridimensional. Y otra forma en que la realidad aumentada se da es a través de la geolocalización, la cual dispone de la capa digital en una coordenada geográfica, es decir, que el celular requeriría de GPS. Un videojuego que utiliza mucho esto y es el Pokémon Go. Y por último, el reconocimiento del suelo, que, bueno, acá la interfaz también va a cumplir un rol bastante interesante, ya que va a guiar al usuario a que a través de la cámara reconozca el suelo o su entorno para poder depositar en el mismo la información digital. Bueno, entonces, reflexionar acerca de los tipos en que la realidad aumentada puede darse nos lleva a pensar de qué forma influye el contenido que va a trabajar el dispositivo, ¿no? En este caso, un dispositivo didáctico. Un ejemplo interesante que puede dar una idea sobre esto es, por ejemplo, un dispositivo didáctico de historia quizás sea más fructífero si utiliza la geolocalización, por ejemplo, y si es un dispositivo de química, quizás sea más fructífero la utilización de trackers. Esto es un ejemplo para pensar este factor, ¿no? Y bueno, y por último, les cuento un poco el estado actual de mi investigación, la cual, bueno, se vio afectada, como muchas otras, por la pandemia. Y bueno, también tuvimos que descartar la idea de trabajar con escuelas, por supuesto, y tomamos dos casos de estudios, los cuales son dos videojuegos con realidad aumentada, que comparten su elemento que los relaciona es la mecánica de juego. Estos son el Angry Birds y el Rocket Chaos. Estos dos videojuegos tienen la misma mecánica de juego, y lo interesante también es que de una manera no explícita trabajan con un tema didáctico que se llama tiro parabólico, que está dentro de la materia física, si no me equivoco. Hay muchas investigaciones que hablan sobre el Angry Birds como un videojuego didáctico. Y lo que nos proponemos es evaluar heurísticamente estas, ya que la evaluación heurística no requiere de usuarios ni de ir a escuelas, sino que se puede evaluar en un lugar con un reducido número de personas o de profesionales.
Y posteriormente, si se flexibiliza la cuarentena, la idea era hacer un test de usabilidad con usuarios, ahí sí, usuarios, que pueden ser niños, y, y bueno, también poder analizarlo, analizar su experiencia de juego a partir del análisis de Juan Carvalho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Lorenzo, por tu exposición. Les recuerdo a los participantes que el trabajo que presentó Lorenzo para formar parte del encuentro se encuentra disponible en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro. Ingresando al login lo van a poder ver. Gracias. Luciana, no, a vos. Luciana Franco, ¿estás por ahí? Luciana, ¿me escuchás? ¿Ahí? ¿Se escucha? Se escucha y te vemos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer nuevamente estar participando en un congreso de la UP. Agradezco muchísimo la oportunidad. Y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre las tendencias en el diseño UX. Yo soy licenciada en diseño y gestión de estéticas para la moda, con un máster en Fashion Stories. Y lo bueno del UX Design es que es una disciplina súper como que deja que todo tipo de disciplinas converjan en ellas, ¿no? Entonces, desde hace 2 años, un poco más, trabajo como UX designer en Brasil, así que contarles un poco sobre mi investigación en tendencias de lo que es el diseño UX. Especialmente en este año que con la pandemia, todas las tendencias que se estuvieron investigando para que tuvieran furor en el 2020, tuvieron que reformularse e incluso algunas quedaron en el olvido. Bueno, hubo varias sorpresas también en cuanto a las tendencias que impactaron gracias al COVID-19 a nivel mundial, como por ejemplo es los storytellings, junto con especialistas de marketing y antropólogos. Es una tendencia que ya se venía trabajando en el UX, pero que durante esta pandemia, con esta nueva realidad, se hizo muchísimo más presente la necesidad que hay de no olvidar que las aplicaciones y el diseño UX está basado en la experiencia del usuario, en cómo él se siente mejor, pero también que es una venta, que era un término que muchos de los diseñadores nos habíamos olvidado a la hora de crear nuestro prototipo, a la hora de tratar de llegar a este usuario y darle la mejor forma de poder usar la aplicación o el sitio web o los videojuegos, en fin, cualquiera de las pantallas donde UX se hace presencia. La tendencia que hasta ahora es furor también es el dark mode, con estos nuevos usuarios de más de 40 años que sorprendieron a los diseñadores y los pusieron a prueba. El dark mode fue uno de los más solicitados y usados, principalmente porque ahorra hasta un 14% de batería y porque permite una lectura mucho más amplia, tranquila, descansa la vista y nos da un panorama mucho más elegante que a estos nuevos usuarios les atrae más, por decirlo de alguna forma. Junto a este dark mode se unió la tendencia que antes iba a trabajarse por separado, ahora se trabajaron juntas, que fue la de los colores degradé, pero con un nuevo desafío, porque trabajar con el dark mode significa que los colores degradé no tienen que agotar la batería ni la visión de nuestro usuario y del dispositivo, porque obviamente lo que obligó a los diseñadores de interfase, a los UI designers, a buscar una paleta de color que se acoplara con lo que necesitaba el dark mode para poder seguir existiendo en este tiempo, ¿no? Pero lo que realmente a mí me gustaría hablar y desarrollar es el impacto que tuvo de forma positiva el diseño emocional nuevamente en el UX.
¿cómo lo puedo decir? Al trabajar con antropólogos, psicólogos, diseñadores, el UX siempre se vio influenciado por el diseño emocional, pero con esta pandemia, llegar a la emoción de nuestro usuario que está pasando por un momento atípico se volvió una necesidad. Y esta necesidad se vio reflejada, por ejemplo, cuando los nuevos usuarios querían sacar del carrito de compras de Mercado Libre un producto que habían colocado y no lo querían llevar. Le generaba tanta impotencia que dejaban la aplicación, que llenaban a Mercado Libre de críticas, cuando la realidad era que simplemente se necesitaba un enfoque de diseño emocional donde nuestro usuario pudiera encontrar la forma más sencilla acorde a sus necesidades. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo Mercado Libre solucionó esto? En realidad fue costumbre, pero otras aplicaciones se enfocaron en 3 ramas propiamente dichas. Principalmente la visceral, que es llegar a nuestro usuario de forma emocional con nuestro diseño, mostrarles un diseño que a ellos les genere simpatía. Obviamente, como segundo paso, la usabilidad, ¿no? Porque puede ser muy simpático nuestro diseño, pero si nuestra usabilidad no es competente, nuestro usuario se va a sentir fracasado o con impotencia al no poder realizar las actividades. Y por último, lo reflexivo, o sea, muchísimos usuarios, me incluyo como usuario en ese momento, hemos descargado aplicaciones creyendo que por su diseño y por su usabilidad, porque muchas veces está bien, nos iba a generar una experiencia positiva y la realidad era que la aplicación no nos era útil porque no era lo que estábamos buscando, pero nos fuimos por el lado de lo visual y no reparamos en lo que necesitábamos. Y para ir cerrando, la tendencia que más decayó durante esta pandemia, especialmente en Argentina y en Brasil, que es básicamente donde trabajé esta investigación, fue el diseño 3D, porque a la hora de cargar las imágenes, el Internet al verse saturado no dejaba que la imagen se pudiera apreciar, por ende, por ejemplo, una página web que vendía muebles en donde invirtió en un diseño 3D para que el usuario pudiera tener una experiencia mayor a la hora de comprar un producto y saber todos sus detalles, se terminó yendo este usuario de esa página porque al no poder ver el producto, ni siquiera en baja cualidad, no podía comprarlo. Fue realmente una de las tendencias que más frustró a los diseñadores porque era una tendencia que se venía desarrollando con muchísimo poder y que se creyó que en el 2020 iba a ser una de las tendencias en cuanto a marketing y ventas que más iba a sobresalir. Así que, bueno, nada, espero que les haya servido y para el 2021 se está esperando que la tendencia que sea furor es la del UI Boss, que ya se viene trabajando hace años y que es una de las ramas más interdisciplinarias del UX Designer, porque tiene que trabajar en equipo con diseñadores, con locutores, con antropólogos, con psicólogos, con marketing, y se tiene muchísima expectativa para este próximo año. Nada, les agradezco muchísimo el espacio y espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Luciana. Te invito a que dejes tus datos de contacto por si los participantes tienen alguna duda o quieren seguir tu proyecto. Lo mismo con Lorenzo y lo mismo con Laura, si quieren dejar sus datos en el chat para que los participantes puedan seguirlos en las redes, están invitados a hacerlo. Y les recuerdo a los participantes que al final de la comisión tendremos un espacio para preguntas. Santiago Lucano, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, por aquí estoy. Buenos días, te escucho, pero no te veo la imagen. Listo. Ahí está. Se escucha perfecto. Te dejo con tus 10 minutos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Santiago Lucano, como ya me acaban de presentar. Soy docente de la Universidad UTE en materias de interactividad, multimedia y diseño digital. Para la presente me permití hacer un
un análisis de la evolución de las redes, de la evolución del diseño y del diseño digital en este caso, y de lo que ha tenido que pasar para que el diseño hoy por hoy se pueda trabajar de manera ideal. En las exposiciones anteriores pude escuchar que se está ubicando nuevas tendencias de diseño, están trabajándose nuevos programas de diseño, nuevos software de diseño. Sin embargo, es bastante interesante, o sería bastante interesante recordar que para que ese proceso se lleve a cabo, tuvieron que generarse un sinfín de actividades y tuvieron que evolucionar las herramientas de diseño en un sinfín de cosas hasta llegar a obtener lo que tenemos el día de hoy, la facilidad de uso de las herramientas que tenemos el día de hoy. En ese sentido, la evolución y el desarrollo de las nuevas tecnologías y los TICs de la producción, los TICs de educación, sumados a la globalización, permitieron que las herramientas tecnológicas que antes eran impensadas, ¿sí?, el día de hoy sean totalmente aplicables. En cuanto a la globalización, este fenómeno ha permitido que no solo los países industrializados, sino el nivel global, podamos desarrollar nuevas herramientas y podamos entrar en el margen de competitividad a nivel mundial. La web 2.0 ya nace como un parteaguas en el mundo de la era industrial, y no solo en la globalización en carreras en general, también lo hace y lo aterriza en el mundo del diseño. El mejoramiento de las piezas es innegable, el desarrollo del software, el desarrollo de hardware. Esto brinda al usuario un sinfín de herramientas. Herramientas que allá por los años 70, por los años 80, cuando recién se ancló un fotograma, que fue el abuelo de lo que hoy es la animación. En sus inicios, la animación tenía únicamente la consecución de imágenes. Recordemos que cada imagen en el inicio de la animación tenía que dibujarse y tenía que trabajarse independientemente. Entonces, para el mundo del diseño, esto significó un avance tecnológico radical en función a cómo inició el diseño. Y vamos a hacer un breve repaso de los acontecimientos que se dieron al inicio de la interactividad. Tomamos en cuenta que, como les decía anteriormente, en el inicio del diseño multimedia, se comenzó a dibujar los cuadros, cuadro a cuadro, recordando que la unión de 24 cuadros me genera la percepción de movimiento. El diseño multimedia, en ese sentido, ha sufrido un montón o un sinfín de cambios. Dentro de esos cambios tenemos el día de hoy que el diseñador ya está empezando, mejor dicho, ya reemplazó su lápiz de carbón, ya reemplazó su lápiz por un lápiz digital. Ahora la era de la tecnología y la animación y el cambio digital permiten que el diseñador multimedia tenga directamente estas herramientas integradas a su computador. Vuelvo y repito, el uso de tendencias, la adaptación a las nuevas tendencias, la adaptación a nuevas tecnologías, tuvieron que ser muy interesante a través de la investigación. Entonces, por eso yo considero que es importante que nos centremos en temas de investigación a nivel general, recordando siempre que tuvo que haber investigación para que nosotros podamos gozar de las herramientas que tenemos el día de hoy. En el caso del diseño interactivo, volviendo a retomar el tema, antes se tenía que trabajar con planchas de carbón, se tenía que trabajar con planchas de lápiz, se tenían que trabajar con mallas de color, se tenían que trabajar con aparatos que el día de hoy formarían parte de un museo. El día de hoy, el diseñador y el diseñador multimedia está conectado directamente con una tableta gráfica que nos permite insertar datos y que estos datos sean reconocidos en tiempo real. ¿Qué nos permitió esto? Primero, que acortemos tiempos en cuanto a lo que es producción de animación. Tomamos un caso de que la primera producción o un antecesor, un antepasado de lo que hoy tenemos la animación es el pentatoscopio. ¿Sí? Imagínense lo que era pasar una secuencia de imágenes en esos años. Era impensable llegar a tener lo que tenemos el día de hoy. Volviendo al tema de la animación en la actualidad, aquí en Latinoamérica, perdón, el paso de la tecnología no fue ajeno a Latinoamérica, a esta parte del continente. Y es así que comienza a llegar la tecnología y a más de nosotros poder tener contenido interactivo, ya no fuimos únicamente receptores de la animación, sino que nos convertimos en productores de la animación. En ese sentido, la producción de la animación aquí en Latinoamérica tuvo
digamos que un hito histórico para todos los latinoamericanos. Este hito histórico para todos los latinoamericanos nace de Chile, de uno de los personajes más conocidos por toda Latinoamérica, que es Condorito. Entonces, Condorito empezó como uno de los íconos, como uno de los símbolos de animación aquí en Latinoamérica. Si bien es cierto, inició únicamente como una ilustración, posterior se convirtió en animación y nos dio luces de lo que iba a pasar en el futuro. ¿Sí? Continuando con esta serie de hitos históricos, bueno, en este caso di un caso a nivel regional, me voy a permitir a dar un caso a nivel mundial que fue en el 28, en 1928, cuando empieza la animación y se da digamos que un corte entre lo que era la animación sin audio y ahora se procesaba la animación con audio. Entonces, si nos ponemos a ver, el cambio que ha producido la animación se ha ido dando al inicio de a poco. ¿Por qué? Porque inclusive para el doblaje de la animación, nosotros también teníamos que recurrir a otro proceso diferente al que hoy se recurre, ¿sí? Inclusive para la animación. La animación en sus inicios empezó con la pintura a mano, con los dibujos a mano. Hoy únicamente con un clic podemos digitalizar color, textura y etcétera. Dentro de estos antecedentes, posicionamos a la animación como una base fundamental en el desarrollo de la industria audiovisual. Y es aquí donde cada uno de nosotros en el espacio del diseño nos convertimos en figuras destacadas dentro de cada organización. Recordemos que en la actualidad el boom de las redes sociales, el boom del nacimiento de la tecnología, el boom de la conectividad, permite que los usuarios cada vez más quieran interactuar con las marcas y se permitan seguir contenidos que tengan interactividad. Recordando siempre que entre más interactividad tenga un contenido, será de mayor impacto para el usuario. En esta parte vamos a rescatar que la animación se ha convertido, como les decía antes, como una parte fundamental de las estructuras de comunicación. ¿Sí? Y aquí volviendo a retomar la industria del doblaje, que es tan importante dentro de este paso. La industria del doblaje también se ha convertido en parte vital de la animación, ¿sí? En parte vital de lo que es la producción de contenido interactivo. Ahora, gracias con el paso del tiempo, como les decía antes, al desarrollo de nuevas piezas de software, de nuevas piezas de hardware, la animación ya viene con nuevas tecnologías y claro, el gran salto de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. En ese sentido, las 3 dimensiones vienen a posicionarse como una herramienta audiovisual mucho más fácil de adaptarse para los usuarios que vienen ávidos de buscar nuevas formas, de buscar contenidos interactivos y de comunicarse con las personas. Aquí hay que hacer un paréntesis dentro de lo que es este análisis en cuanto a la evolución de las herramientas y la evolución de la animación per se. Si nos fijamos, la animación de los 80 tiene un estilo muy diferente a la animación del 2020. Voy a tomar un caso clásico, los Thundercats. Si nos fijamos en los Thundercats, la animación de los 80 nació con un estilo, ¿sí? La animación del año pasado de los Thundercats, la adaptación que se dio, tomó otro estilo de animación, otro estilo de ilustración, adaptado totalmente a las necesidades de cada usuario, a las necesidades de cada grupo, ¿sí? Entonces aquí viene una gran oleada, una nueva oleada de la animación. Esta oleada de la animación ya viene de la mano de la interactividad de la televisión digital, porque recordemos que en Latinoamérica algunos países ya cuentan con la opción de tener la televisión digital. En ese sentido, la multimedia, el diseño gráfico y el diseño industrial ya se anclan plenamente a lo que es la nueva tecnología, no solo de las redes sociales, sino también se anclan al nuevo diseño que viene a ser la televisión digital. Entonces, el contenido que tiene o el área que tiene diseño y la importancia que tiene el diseño gráfico, el diseño multimedia y el diseño interactivo se vuelve súper importante dentro de una empresa de comunicación. Esto lo estoy resaltando a cada momento debido a que el diseñador hoy por hoy es indispensable en cada proceso de comunicación, tanto dentro de una empresa como dentro de una organización. Ahora, en el área cinematográfica, el diseño el avance de la animación ha sido totalmente plausible hasta el día de hoy. Tomando el ejemplo de
de América del Norte, de Europa. El día de hoy ya Latinoamérica tiene bastantes representantes que lo hacen con bastante éxito a nivel de piezas, de producciones cinematográficas, de cortos animados, que antes no eran pensados estar aquí. Existen un montón, hay una película que se llama Gol, una película de animación totalmente hermosa, producida, es una pieza audiovisual súper bien producida. Ejemplos de animación de 3 dimensiones que dedican a rescatar las memorias de los pueblos. Hay varias producciones de Netflix, una producción latinoamericana, Pacha, ¿sí? En donde tuvo que haber investigación, tuvo que haber un proceso de ilustración y como no, tuvo que haber un proceso de animación. Sin embargo, la evolución que ha tenido la animación de aquí a acá ha permitido que nosotros nos insertemos dentro del campo de animación y ha permitido que nosotros generemos e incursionemos en nuevos contenidos audiovisuales. Anteriormente, únicamente se trabajaba con pequeñas pastillas, pastillas en blanco y negro, pastillas con poco contenido y duración, ¿sí? El día de hoy, esas cápsulas animadas han migrado. Y en Latinoamérica hemos logrado posicionar algunos de los productos audiovisuales que hoy por hoy son reclamados a nivel mundial, son aplaudidos a nivel mundial. Y sin embargo nos encontramos ante ciertas o ante nuevas herramientas, ante nuevos retos que nos pone el mundo de la tecnología y nos permite a nosotros como diseñadores gráficos, como diseñadores interactivos, poner en práctica la parte estratégica del diseño y de la animación. Mencionaron o escuché en otra ponencia que... Santiago, Perdón. te voy a ir pidiendo que cierres porque son varios expositores, así hay tiempo para que todos puedan hacer su intervención, que ya estás un poco pasado del tiempo, ¿sí? Listo, muchísimas gracias. Bueno, para terminar, más bien les invito a todos a que busquemos investigar cuáles son las materiales dentro de cada país, dentro de cada ciudad, para que nosotros podamos ir incursionando en la animación. Y recordarles siempre lo que dijo Walt Disney, el padre de la animación. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo comenzó con un ratón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Santiago. Te invito a dejar tu contacto en el chat para que los participantes te puedan seguir a través de las redes y contactarse con vos. Les recuerdo a todos que el trabajo de Santiago está disponible en la web del encuentro. Ronald, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escucho, pero no te veo todavía. A ver, ¿ya? No, pero tarda un poquito. Si querés puedes empezar con el audio y ya va a cargar el video. Ahí está. Ok, bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, a ti, pues bueno, buenas tardes. Yo soy Ronald Meléndez, soy profesor del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana de Bogotá. Trabajo en el área de énfasis, en el énfasis de expresión gráfica y en el área de medios electrónicos. Y bueno, pues en resumen puedo decirles que pues inicié mi formación profesional como diseñador gráfico, posteriormente como artista visual y actualmente dentro del ámbito académico pues me desempeño en la docencia y en la investigación de la gráfica digital, ¿no? Así que me he movido en los ámbitos del arte y el diseño, ¿no? He trabajado en ilustración, diseño editorial y bueno, como artista independiente, siempre dirigiendo mis inquietudes creativas hacia la expresión y la creación de la imagen gráfica. Bueno, básicamente lo que yo quisiera plantear es una breve reflexión justamente en torno a la gráfica digital, específicamente en torno a las posibilidades que otorga la pantalla, ¿no?, del computador como soporte material en la construcción y la expresión de la imagen gráfica. Esto principalmente a partir de una obra gráfica interactiva que es accesible en línea, ¿no? en mi página, que es graficatransitoria.com, y que desarrollé como un proyecto de creación que constituye una primera aproximación a ese desarrollo teórico que hice en mi tesis doctoral, en la que planteé una perspectiva para entender justamente la pantalla como soporte material desde un estudio teórico del espacio en el videojuego y la influencia que tienen los videojuegos en la creación artística, ¿no?, que también se conoce como game art. Pero bueno, más que proponer acá o desarrollar una argumentación técnica, que fue lo que hice en mi tesis, lo que quería generar, pues como señalaba, es una breve reflexión, generar unos interrogantes con relación
pues a ese papel que tiene la pantalla como soporte dentro de la creación gráfica. Y pues de aquí un poco que haya utilizado, ¿no? En el título pues del ensayo, ¿no? Que titula el papel de la pantalla en la expresión gráfica, que utilice el término papel en un doble sentido, ¿no? Por un lado, el papel como rol que cumple la pantalla en la comunicación entre el interactor y el medio digital, evidentemente a partir de la interfaz gráfica. Y pues por otro lado, entender el papel también como esa idea, digamos, un poco metafórica de esa materialidad que se construye en la pantalla y que a veces visualizamos como un sustrato que tiene unas condiciones y unas cualidades características pues, de los medios electrónicos que pues de alguna manera definen esa condición de la pantalla como superficie. Bueno, básicamente, pues en términos generales, la obra reflexiona en torno a tres aspectos, que es lo que quiero señalar acá, y que creo que es bastante importante de entender, sobre todo cuando nos encontramos frente a un medio donde la imagen se produce y se exhibe simultáneamente, ¿no? De hecho, un poco siguiendo a Dwiggins, ¿no? Que por allá en las primeras décadas del siglo XX, pues empezó a utilizar el término diseño gráfico, hablaba justamente que la nueva impresión exige un nuevo diseño, ¿no? En esa medida, pues las nuevas tecnologías de alguna manera no solamente dirigían al diseñador a que construyera de una manera la imagen, sino que también la pensara, ¿no? ¿Cómo es ese nuevo soporte de impresión? Y pues evidentemente nos encontramos frente a un nuevo soporte, pues nuevo entre comillas, la pantalla, pues que requiere formas distintas de pensar esa imagen. Bueno, en resumen, estos tres puntos que quiero señalar acá, pues muy brevemente, pues están dirigidos primero hacia el incidente de la pantalla digital en la creación gráfica contemporánea, ¿no? También un poco si entendemos que la pantalla como superficie ya no se presenta solamente como un plano contenedor, sino como también un plano contenido, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el espacio en sí, pues también forma parte de la imagen, ¿no? Ya es algo que es inherente a esa espacialidad. Ya no es como tal vez en los medios tradicionales, donde por ejemplo el papel, el cartón, bueno, la cartulina, pues servía como contenedor de imagen de alguna manera, obviamente con unas características materiales cada uno, pero que lo que hacían era sostener la imagen, ¿no? En el caso de la pantalla, ese espacio empieza a formar parte inherente de la imagen. De hecho, pues esto también nos ayuda o nos conduce a reflexionar un poco también sobre esa idea que Melot también a finales ya del siglo XX señalaba en torno a la estampa, ¿no? Él decía que la estampa no es el medio o la técnica de la imagen, sino que es un conjunto de aptitudes. ¿Y a qué se refería con esas aptitudes, no? Esas aptitudes se referían justamente a que la imagen gráfica es portable y que viaja fácilmente. Y qué mejor espacio para potenciar esas aptitudes que pues a este nuevo soporte que nos encontramos, con el que nos encontramos actualmente, que es la pantalla. Bueno, segundo, dentro de la reflexión, pues también quería dirigirlo justamente hacia la importancia que tiene la interfaz gráfica en la construcción de la pantalla y que evidentemente es un problema que recae sobre el diseño y sobre el diseñador, ¿no? Porque pues a través de la interfaz gráfica es que podemos comunicarnos con el medio digital y de alguna manera podemos visualizar y entender el plano, ¿no? Sobre el que producimos la imagen, ¿no? Ya sea la página, el lienzo, la mesa de trabajo, ¿sí? Y pues de alguna manera nos está mostrando ese espacio, ¿no? Nos está diciendo cómo es el espacio y nos lo está mostrando. Sí, es una dimensión conceptual, informativa, que se sobrepone pues a esa dimensión objetual. ¿Sí? Para todos nosotros es claro que lo que estamos viendo en la pantalla, es decir, un formato que estemos trabajando, una dimensión, ¿no? de algún sustrato, pues evidentemente no corresponde pues a la realidad física que estamos viendo, ¿no? Es puramente conceptual. Pues podemos estar trabajando una valla, un cartel, que evidentemente desborda los límites físicos de ese espacio. Entonces empezamos a ver que a través de esa interfaz gráfica empezamos a entenderlo y también empezamos a ver que nos empieza a otorgar otras cualidades a la superficie, ¿no? A ese papel, a ese lienzo, a esa mesa de trabajo, y es que agrega una dimensión adicional y es esa dimensión de profundidad, ¿no? Ya no es un sustrato puramente plano, sino que además todos conocemos el concepto de capas, que pues aparecen en casi todos los software, y evidentemente pues responde a esa posibilidad
de organizar contenidos en un aparente eje Z. ¿Sí? Entonces, no solamente tenemos ya un plano expresivo, ¿no?, que nos permite generar acciones directamente sobre el sustrato, sino también tenemos planos informativos donde encontramos herramientas, menús, ventanas, y un poco todo este volumen que se genera, eso es lo que yo llamo post-superficie, que es el título que le pongo justamente a esta obra gráfica interactiva, que como les dije, pues es accesible en línea, es hecha en PowerPoint. Bueno, hay unas reflexiones ahí también de fondo que tienen que ver con el uso de la tecnología y que precisamente pues, nos lleva a este tercer punto que quería señalar, y es lo que trato de expresar en esa obra gráfica. ¿Y qué es? Pues básicamente que ya no nos encontramos frente a un soporte inerte, con unas cualidades físicas, materiales, de peso, textura, color, sino que nos enfrentamos a un soporte que tiene unas cualidades activas que de alguna manera empiezan a otorgar o que le otorga otras propiedades al sustrato. ¿Sí? Y propiedades es justamente lo que yo definí en mi tesis doctoral, como les decía, a partir de un estudio teórico del espacio en el videojuego, y que definí como estructura, textura, profundidad y emplazamiento. ¿Vale? Entonces ya no solamente nos enfrentamos a un soporte, el que nos ubicamos enfrente de él, ¿sí? Que nos produce unas condiciones de trabajo de acuerdo a su calidad, sino que también tenemos la posibilidad de generar soportes que de por sí tienen estructuras que sensiblemente se hacen tridimensionales, que nos ubican dentro de ellas y que da distintas sensaciones de profundidad y de desplazamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, para finalizar, justamente lo que quería señalar con estas reflexiones es sobre todo enfatizar y transmitir la importancia que hay de investigar, ¿no?, en torno a la gráfica y su lenguaje, sobre todo dentro del desarrollo, precisamente estas formas de comunicación a través de la pantalla que necesariamente pues, necesitamos y que evidentemente pues, conducen a nuevas formas y concepciones de construcción de la imagen. Solamente quería enfatizar ese hecho, el problema que no solamente es cómo todos estos software, todos estos medios nos permiten crear la imagen, sino también cómo nos permiten pensarla. Entonces es una exploración en esta obra gráfica, en la que pues quiero hacer un salto de lo artístico a lo funcional del diseño, y que pues nos permita también investigar las posibilidades que hay en la narrativa de la imagen, en otros medios como el libro electrónico, el hiperlibro o incluso el videojuego, ¿no? Y pues ya para finalizar, es esto, ¿no?, enfatizar esa idea de tener un diseño que se acomode a la naturaleza de la pantalla dentro de este nuevo soporte de impresión que de alguna manera ya Riggins nos había anunciado. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ronald. Te invito a dejar tus datos de contacto en el chat para que los participantes puedan contactarte. Les recuerdo también a los participantes que pueden hacer preguntas a los expositores y que al final las reproduciremos para que puedan responder. Priscila, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Se te escucha, todavía no se te Hola, ve, ¿qué pero tal? ¿Se me escucha? ahí está. Perfecto. Te dejo con Ya tus se 10 va a ver minutos. si... Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Genial, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Priscila Rabano, tengo 25 años y soy estudiante avanzada de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, Argentina. En este ámbito también me desempeño como pasante en docencia del taller de diseño 4 de Cátedra Gorodilla, donde tuve la posibilidad hace unos años de hacer como proyecto final un acercamiento a una interfaz lúdica que proponía también el uso de realidad aumentada. Gracias a mi interés en ese ámbito de la realidad aumentada, me invitaron a participar de un proyecto que se enmarcaba en un CAID 2017 que se llama Diseño de Juegos, la construcción de la imagen en interfaces lúdicas, que ya habló sobre él Lorenzo Balmaceda, el expositor que hace un ratito habló. Yo lo que les voy a contar, digamos, lo que voy a exponer es un poco con mi experiencia dentro de ese proyecto, que la idea es hablar de cómo este diseño de un juego de naipes con realidad aumentada se dio desde la teoría hasta el desarrollo de la identidad visual. Para comenzar,
trataré algunos puntos que tienen que ver con la propia indagación teórica de cualquier proyecto. Más que nada, cómo comenzamos a delinear el nivel axiológico del mismo. Esto retomando, por supuesto, los datos de Semprini. Al principio surgieron algunas dificultades que tenían que ver con el sustento teórico del tema que estábamos abordando, que en este caso era la medicina. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, la mecánica que queríamos utilizar era similar a la de papel, piedra y tijera, es decir, donde hay un grupo de cartas que atacan a otras o son contrarrestadas por otras, y por un lado teníamos ciertos patógenos, virus, bacterias y protozoos, que debían ser como curados o neutralizados por ciertas curas. El problema es que teníamos tres tipos de cartas dentro de las patologías y teníamos curas como algo que englobaba y no había ciertos conceptos que fueran específicos para cada tipo de patología. Y si no, eran muy convencionales y no servían, digamos, al propósito. Entonces lo que decidimos fue dar unos pasos hacia atrás y volver a indagar un poquito más y profundizar en el tema. En esto, buscando antecedentes, nos topamos con una segunda dificultad. Resulta que había un juego de naipes que se llama Virus, que compartía mucho la terminología y la dinámica que estábamos proponiendo. ¿Por qué? Porque había virus, cartas de virus, había cartas de curas y había también otra propuesta que era el tema de partes humanas. Entonces nos llevó, digamos, a tener que replantear un poco casi de cero el tema, pero como ya teníamos cosas definidas a nivel mecánica, queríamos ver qué podía haber que pudiéramos aplicar, digamos. En esto, digamos, yo volví a ver la teoría del proyecto que yo había realizado, que giraba en torno a la genética. Una genética, viste, por supuesto, desde un enfoque ético y social, pero al volver, digamos, sobre todo eso que había hecho, pudimos notar que había ciertos conceptos, ciertos términos que se compartían con lo que queríamos hacer. Entonces tomamos a la genética como un nuevo eje central del proyecto y comenzamos a delinear ciertas pautas que nos pudieran guiar en la construcción, digamos, del nivel narrativo. Estas pautas, algunas tenían que ver con generar o diseñar un juego que permitiera, digamos, al jugador jugar contra el juego, que sea esa dinámica, que genere como tensión. Por otro lado, denotar esto del avance de la tecnología, que tiene que ver con la edición general. Y por otro lado, hacer uso de la realidad aumentada como parte fundamental de la jugabilidad para generar un entorno mucho más inmersivo y explorar, digamos, en ese ámbito. A partir, digamos, de esas premisas, comenzamos a desarrollar cosas que tienen que ver más con el nivel narrativo. Que cabe destacar que la clave estaba pensar en algo que nos fue como un desafío de esto de lo analógico y lo digital, lo que es lo real y lo virtual, o en nuestro caso los naipes y la tecnología. ¿Qué hicimos entonces? Empezamos a bajar ciertos conceptos que venían de la arquitectura e información del tema, a traspolarlos a la mecánica, es decir, la arquitectura de información del juego en sí. Y comenzamos a tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, ya teníamos por un lado un grupo de cartas que eran mutágenos biológicos, que eran virus, bacterias y hongos, y por otro lado un grupo de cartas que eran herramientas de edición genética. Entonces ahí sí teníamos, digamos, la compatibilidad y la coherencia teórica. Pero ya tuvimos que empezar a tomar ciertas decisiones, por ejemplo. Esas herramientas de edición genética en la vida real tienen nombres muy complejos y tanto de entender como de pronunciar. Entonces ahí ya tomamos la decisión de decir, bueno, no, cambiamos este código lingüístico por un código más visual, para que fuera fácil de reconocer por el usuario. Después empezamos a partir, digamos, de haber determinado estos grupos de cartas y demás, y estas partes del tema, digamos, que fuimos recuperando, empezamos a buscar en esa teoría, digamos, y en esas palabras claves, cosas como, por ejemplo, que los mutágenos en la vida real se toman muestras y se analizan a través de ciertos aparatos, como por ejemplo microscopios. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si traspolamos eso a nuestro juego? Las cartas donde
originalmente se tiene al mutágeno, qué pasa si es la muestra, y qué pasa si la realidad aumentada sirve en este caso a través del dispositivo móvil como ese microscopio de la vida real. Y bueno, justamente tomamos esa decisión. Entonces, en la realidad aumentada, no solamente puedo ver qué mutágeno estoy con el que me tengo que enfrentar, sino también puedo ver cómo lo neutralizo, y si no lo neutralizo y empieza el usuario a perder así consecutivamente, se puede empezar a ver cómo se proliferan los virus, bacterias y hongos que son dañinos, digamos, y que empieza a generar esa tensión, digamos, y eso es lo que quiere por ahí un poco la metáfora. Que la metáfora tenía que ver con un laboratorio de experimentación clandestina que decidía tratar nuevas cepas de virus y hongos que estaban apareciendo y debían neutralizarla para, digamos, salvar a la humanidad. Esto fue el año pasado. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tomar todas las decisiones con esas cosas que tienen que ver con el nivel narrativo y por último voy a hablar un poco de cómo pasamos, digamos, ya a un nivel más superficial, ya de decisiones por ahí de diseño. Para las decisiones de diseño tenemos como eje principal la tecnología de edición genética avanzada en un futuro un tanto apocalíptico. Entonces, a partir de eso, empezamos a buscar cuáles eran las convenciones que ya estaban instaladas en el imaginario colectivo y pudimos recuperar, digamos, esas cosas para que sean familiares, digamos, de primera mano. A partir de eso, empezamos a tomar otras decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la imagen. Los códigos de representación fueron principalmente dos: el uso del modelado 3D y la ilustración vectorial. El modelado 3D estaba justamente marcado en una decisión de un nivel de iconicidad más alto. ¿Para qué? Para estos mutágenos, que eran virus, bacterias y hongos, que debían verse y reconocerse fácilmente. Y ya están también muy instaladas las imágenes en los usuarios, entonces era conveniente que en la realidad aumentada pudiera verse eso. En cambio, lo que tenía que ver, por ejemplo, con las herramientas de edición genética o de contención que nosotros le pusimos después finalmente como para hacerlo un poco más simple, lo que pasó fue que en la vida real esos procesos son muy complejos. Y si uno los quisiera visualizar, no eran muy convenientes, digamos, y no eran para nada amigables con el usuario a nivel jugabilidad. Entonces lo que decidimos es hacer una abstracción de ese proceso. Una abstracción por medio de figuras geométricas que se aportaran y digamos, aportaran, digamos, a la mecánica. Donde también tuvo un papel muy importante el color, donde nosotros elegimos utilizar una triada, ya que eran 3 herramientas de edición genética, y esa triada estaba también realzada, o como se dice, se la ponía primero a partir de utilizar la neutralidad también de los colores blanco y negro y en sus distintos valores, digamos. Lo que permitía a su vez no solo resaltar esa triada y poder indicar fácilmente al usuario con qué se debía lograr ciertas combinaciones para neutralizar esas otras cartas, sino también denotaban, digamos, que viene esto del mundo de lo que es la medicina, más específicamente la genética, y todo el imaginario colectivo dentro de la genética. Y bueno, eso es todo, espero que les haya interesado, tienen para ver después el video subido, y bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Priscila, muy interesante tu exposición. Les recuerdo a todos los participantes que el proyecto de Priscila se puede ver en nuestra web, palermo.edu/encuentro, ingresando al login. Y además, Priscila, si querés dejar tus datos de contacto en el chat y también el link al proyecto particularmente, te invitamos a que lo hagas. Lucas, ¿estás por ahí? Hola, Hola. ¿me Ahí te vê? vemos y te escuchamos. Sí, sí, sí. Ótimo. Olá, me chamo Lucas e trabalho com experiência do usuário.
Pido desculpas por mi espanhol e hablaré lentamente em português, ok? O meu artigo, ele traz, né, para discussão a interação humano-máquina através da fala, né? E aí quando a gente fala, quando a gente diz, né, chama pela fala, que é a oralidade, né? A gente revisita o passado com um olhar cronológico, certo? E descobre, né, que a fala ela foi a primeira forma de linguagem empregada aos seres humanos, né? E aí, quando a gente traz isso para a nossa conversa, a gente olha para que modelos de sociedade que aplicavam a fala. Tem uma autora do livro tem a Erika Hall, que é a autora do Conversational Design, ela traz esse ponto e ela argumenta sobre isso. A comunicação humana, ela já existia antes da própria linguagem ser caracterizada como tal. E antes da fala, da oralidade surgir, nós já nos comunicávamos, né, através de sons, ruídos, etc. Com o avanço do tempo, a oralidade tomou conta das formas de se comunicar entre as sociedades, com alguns apoios, né? A gente tinha ali rituais, mitos, contos, que ajudavam a lembrar todo aquele conhecimento que era passado exclusivamente através da fala. O que nos remete também que o conhecimento ele era social, o conhecimento ele era comunitário. Quando a gente vai olhando um pouco mais à frente, no decorrer da história, a gente vê que surge a escrita. E através da escrita a gente tem uma ruptura sobre os paradigmas comunicacionais ali. A escrita ela traz para a gente um novo olhar que você não precisa, nós precisamos enquanto seres humanos nos comunicar de forma presencial. A escrita ela possibilita que a gente se comunique em outro contexto e até mesmo em outro tempo. Por exemplo, hoje em 2020 eu consigo ler Marx e captar as ideias, entender o discurso dele. Então, a escrita, ela tira essa da aproximação de que todo mundo esteja no mesmo local, no mesmo contexto e no mesmo tempo. Se a gente olhar mais um pouquinho, né, à frente dessa cronologia, a gente percebe que a internet ela também mudou a nossa forma de se comunicar. As redes sociais mudaram a nossa forma de se comunicar. E aí a gente pensa, né? Se agora a minha forma de comunicar entre nós humanos, nossa forma entre os humanos, né? Ela mudou, o que é que muda em relação à comunicação humano-máquina? De uns anos para cá, o mercado tem dado muito espaço às tecnologias, né? Chamados de conversacionais, né? Os assistentes conversacionais, né? E aí, quando a gente para analisar esse termo conversacional, a gente se remete à conversa, ao fluxo de conversa entre duas pessoas, ambientes ou sistemas, né? E a gente se pergunta, esses assistentes virtuais, né, que a gente conhece, que o mercado traz para a gente, como o Google Assistente, a Alexa, a Siri, eles são de fato conversacionais? E aí, na minha pesquisa, né, nesse artigo, eu trago esse olhar. Para a gente identificar se esses sistemas são de fato conversacionais, a gente tenta primeiro entender o que é conversa, né? E aí que eu trago um modelo de interação chamado de modelo conversacional, né? Que é do Pangaro, um pesquisador, americano, que estudou e trabalhou muito com Gordon Pask. Gordon Pask é esse que desenvolveu, né? Pensou e idealizou a teoria da conversação. Quando a gente olha para o modelo do Pangaro, a gente consegue ver esse olhar da teoria da conversação traduzido para a área da interação. E aí o Pangaro, ele pontua cinco conceitos, né, o ciclo da conversa, né, permeia o modelo de conversa. Nesses 5 pontos conceituais, o Pangaro, ele define, né, o primeiro como contexto, que é um momento, uma situação, um lugar, né, ou uma história compartilhada, que prepara o cenário para a linguagem, que é ao menos um significado
compartilhado, né, que transmita sentido, que permita começar uma troca. E a troca nada mais é do que a gente está tendo aqui. É um engajamento recíproco, né, entre interações baseadas na linguagem, que podem resultar, tá, num acordo. E o que é o acordo? É um entendimento compartilhado de conceitos e intenções, valores que podem levar, por fim, à ação ou uma transação. Quando o Pangaro ele diz que isso resulta, né, em uma ação ou transação, ele exclui no seu pensamento que a linguagem seja uma resposta, seja uma ação ou transação. E ele dá exemplos de que essa ação ela é formada por comércio, comprar, de fato, ações, né? Da conversa a gente vai em outro lugar. E aí é o primeiro ponto que a gente destaca dentro desse modelo conversacional. Por quê? Os sistemas conversacionais que nós temos hoje, eles respondem, sim, através da linguagem. Você consegue pedir algo para uma Alexa, por exemplo, com o Google Assistente, que seja baseado na linguagem para responder. Então, partindo daí, cabe a gente a desmembrar, né, o que acontece de fato. Esse modelo de conversação, ele pode ser empregado nessas ferramentas, nesses novos sistemas que vieram, né, com a democratização da internet, já que a gente sabe que a internet, de fato, não é democratizada porque não chega a todos. Popularização da internet, melhor assim dizer, né? E a gente começa a fazer essa análise, esse olhar por esses 5 pontos apresentados por Pangaro e abre para discussão. Tem um filme muito bom que ele retrata exatamente isso que eu estou dizendo. É o filme Us, do diretor Jordan Peele, o filme de 2019, tá? É um filme de terror, aquele que conta com a Lupita Nyong'o. Uma das cenas desse filme, uma personagem, ela pede para sua assistente de casa, né, chamar a polícia. Ofélia, call the police. Na verdade, a assistente não compreende esse comando e acaba tocando fuck the police. Então, isso a gente consegue, esse modelo, né, esse desenho, essa retratação que a gente já consegue ver nos cinemas, a gente consegue observar no dia a dia de pessoas que utilizam interfaces conversacionais, né? E a ideia é exatamente essa, é entender o porquê desses ruídos e aonde esses ruídos se encaixam, né? Dentro desse modelo conversacional do Pangaro. Um pouco depois que eu escrevi esse artigo, eu realizei uma sessão de entrevistas, onde eu entrevistei 15 pessoas, e dessas 15 pessoas, as 15 pontuaram que já precisaram repetir comandos, né? Por que essa repetição de comandos? Da onde se dá? Em quais pontos dessa teoria conversacional que esses ruídos acontecem? Partindo daí, a gente pode pressupor, né, pode propor que o modelo conversacional vigente, que delimita o que é de fato uma conversa eficiente, né, que é uma conversa eficiente, segundo Pangaro, é exatamente a conversa onde pelo menos uma das partes envolvidas. Então, o porquê disso não está acontecendo com os sistemas atuais que nós temos, né? A gente olha por todo o processo comunicacional humano para tentar identificar como se dá a comunicação, através do quê, através de que forma, né? E a gente percebe que, com esse olhar cronológico, a comunicação de fato vai mudando. Ela muda através dos anos, porque perpassam-se técnicas novas, tecnologias novas. E como a gente está falando aqui de interface de voz, a gente consegue fazer um recorte, né, sobre o estudo da área para tentar identificar esses ruídos. No final do meu artigo, né, um pouco para concluir o pensamento, a gente consegue perceber que esse modelo conversacional ele não abrange essas tecnologias, e aí eu deixo aqui aberto a discussão sobre o porquê, onde que falta a gente evoluir para chegar num modelo interativo, um modelo conversacional que de fato seja natural para o humano, né? Segundo a Érica, né, do livro Conversational Design, ela diz que a linguagem, de fato, é a forma mais natural
do ser humano se comunicar. E como a gente chega, né, nessa forma natural também para as máquinas, né? E aqui, se me permitem, é claro, enquanto pesquisador, né, enquanto profissional da experiência, né, eu dou uma dica para todo mundo. Que o interessante é, a gente precisa olhar com diversidade, trazer diversas pessoas, não só para a pesquisa, mas para o nosso campo do trabalho também. Se perguntar quantas pessoas trans tem na nossa equipe, quantas pessoas negras tem na nossa equipe, quantas pessoas LGBTQIA+, tem na nossa equipe. A gente de avanço, né, de interação, a gente precisa entender a amplitude do assunto, e a única forma de a gente entender a amplitude do assunto é tendo diversos olhares, e a forma de a gente ter diversos olhares é contando com diversas pessoas. Tá? Gente, eu acho que é isso, é bem rapidinho, e eu agradeço muito a participação. Muy obrigado, Lucas. Gracias por tu participación. Te invito a dejar tu contacto en el chat para que los participantes puedan contactarse con vos. Rayban, ¿estás por ahí? Rayban, ¿me escuchás? Mientras Rayban se conecta, invito a los participantes a realizar todas las preguntas y las dudas que tengan. Los expositores al final de la comisión van a poder responderlas. Los invito también a que busquen sus materiales en la página del encuentro. Rayban, ¿me escuchás? Ay, Dios mío. Ahí se escucha, Rayban. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ok, ya va, porque no logro activar el video. Fíjate que hay una cámara y te pregunta si querés compartir el video, dale que sí, y va a aparecer. Tarda, pero aparece. Sí, le di, pero no... De todas maneras, bueno, voy a comenzar para no consumir más tiempo. Dale, genial, bueno, te dejo con tu video. A ver, ok, entonces mi trabajo es sobre, básicamente es un recuento histórico sobre el pixel art en el videojuego, ¿ok? Y bueno, básicamente comienzo definiendo lo principal, lo básico que es qué es el pixel art y qué es un videojuego, ¿ok? Y bueno, el pixel art básicamente es una técnica gráfica, ¿verdad? En la que la imagen dispuesta en dos dimensiones es a través de una matriz, de un bitmap, una matriz de píxeles, ¿ok? Cuando digo píxel, pues esa unidad cuadrada, ¿ok? Proporcional cuadrada, ¿verdad? Que contiene un solo color o un solo tono, ¿ok? Que bueno, dispuestos en esa matriz, pues es lo que nos da a nosotros la imagen completa, ¿ok? Y claro, lo que ocurre en el pixel art es que estas matrices son a baja resolución, ¿ok? Quiere decir que el píxel se nota, es decir, esas unidades cuadradas sobresaltan, pues, o sea, resaltan, y eso es lo que le da la característica pues al diseño, pues al estilo del pixel art. Y bueno, claro, en el videojuego, aunque se inició con diferentes, se trabajó también con vectores, realmente trabajar con los gráficos de pixel resultó ser lo más práctico, lo más fácil, lo más económico y lo más rápido, porque procesar vectores era más complicado. Y entonces tenemos ejemplos como por ejemplo el Magnavox Odyssey y el Pong, que surgieron a principios de los 70, ¿ok? Y bueno, era interesante porque quizás era muy abstracto, ¿ok? El estado de las cosas en ese momento era muy abstracto, lo que veíamos eran unos cuadrados, ¿ok? Y unas líneas blancas sobre un fondo negro. Y bueno, más o menos uno tenía que pensar que era eso, si era un juego de tenis, un juego de ping-pong, o como era en el Magnavox Odyssey, podría ser muchas cosas porque ellos incorporaron unas láminas que uno podía pegar sobre las pantallas de televisión. Realmente era muy rudimentario. Pero bueno, la tecnología fue avanzando y, por ejemplo, podemos mencionar el caso de Space Invaders, que fue toda una revolución, que fue toda una killer app. Que cuando hablamos de killer app, las killer apps son estas aplicaciones o juegos que rompen récords, que son muy populares, ¿ok? Por eso se llama killer app. De hecho, creo que se considera la primera killer app, Space Invaders.
Y ya ahí en Space Invaders, los personajes, pues teníamos personajes animados, es decir, ya habían sprites, es decir, que ya el Space Invaders nos trae el primer sprite, ¿ok? Pero bueno, después de eso, aunque el Atari 2600 y otras muchas consolas que salieran, que eran clones de estas consolas, surgieron, realmente la industria se saturó y cayó una debacle en 1982, 1983. Incluso está el famoso, que sí existe, el famoso cementerio de videojuegos de Atari, que está, creo que está en Nuevo México. Pero de ahí yo paso a otro punto que es la primera vez que se usa el término, que pudiéramos decir que es la primera vez que se usa el término de pixel art, que es con este artículo que publica Goldberg y Fligan, donde ellos hacen una composición gráfica con fotos de los presidentes entrantes y salientes de una revista, de la revista ACM, ¿ok? Hay un artículo publicado sobre eso y está más o menos la composición ahí dada, ¿ok? Entonces lo interesante quizás no es tanto la composición, sino el nombre de pixel art. Y como lo menciona Maraval, Molina, y era algo que ya yo tenía pensado, pues, pero me pareció interesante que todos coincidimos, es pues el hecho de que también los iconos de la interfaz gráfica de Susan Kare para la Macintosh también ya nos da una idea de cómo iba avanzando pues este uso de gráficos de pixel, ¿ok? Donde ya era más definido los objetos y las cosas, ¿ok? Y ya de ahí más adelante surge Nintendo con la generación de los juegos como Mega Man, Castlevania, Ninja Gaiden, y ya aquí en consolas, pues en esta generación, en esta tecnología, vemos que incorporan el scrolling, los gráficos son reorganizables, ¿ok? La memoria era mayor, el sonido, ya había un sonido mejor. La cantidad de colores llegaba incluso 8 y así sucesivamente llegamos a 256 colores. Ya de ahí viene la generación de los 16 bits con el Super NES, el Sega Genesis o Mega Drive, como se conocía en Europa. Y bueno, ya ahí había más de 65.000 colores. Los sonidos. Y lo interesante es que ya en este momento no se empieza a ver como una distancia entre una generación y la otra. Por ejemplo, en el trabajo que yo tengo ahí en referencia, pues yo comparo, por ejemplo, Super Mario Bros. Con Super Mario World. O sea, la diferencia es abismal, realmente. Juegos como Comic Zone, Super Metroid, Sonic, ¿ok? Destacan en esta generación. Pero hay algo que ocurre, como ocurre en todas las artes, porque el videojuego es arte, y es la mímesis de la realidad, ¿ok? En las artes nunca se escapa ese momento en donde hay una mímesis de la realidad, y se da en este momento. Entonces yo pudiera nombrar dos ejemplos, que sería primero Mortal Kombat, en el que sabemos que Mortal Kombat no diseñaron los personajes, pero por supuesto en pixel, los escenarios. Pero el resto desde ese momento, hasta este momento, el grado de iconocidad era mayor, es decir, cada vez se acercaba más a una imagen real, que es lo interesante, ¿no? Y bueno, ya de acá pasamos a lo que es con... ¿Ok? ¿Me escuchan? Puede ser, Dios. Rayban, se entrecorta un poco. Si querés, desactivar el video para que la conexión sea mejor y podés seguir solo con el audio. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Sí, ok. Ya lo voy a desactivar. No sé realmente dónde me habrán dejado de escuchar, pero bueno, voy a seguir. Como hablaba, lo interesante es que había como el grado de ¿ok? Pasamos de elementos muy abstractos. ¿Me escuchan? Dios mío, no puede ser, señor. Increíble. ¿Me escuchas? Ah, qué triste. Se escucha, se escucha. Se entrecorta, pero se escucha.
Qué triste. ¿Me escucha? Ok. Entonces, ya de ahí, entonces, se empezó a ir hacia la ruta del 3D, ¿ok? Ray-Ban, ¿estás por ahí? Ray-Ban, ¿me escuchás? Bueno. Bueno, parece ser que lo perdimos a Ray-Ban, lamentablemente. Ojalá se pueda volver a conectar y le damos unos minutos más para que pueda finalizar su exposición. Les avisamos que también tampoco podemos contar hoy con Camilo, no logró conectarse. Sin embargo, pasamos ahora al espacio para preguntas. Si les parece, Laura, ¿estás por ahí? Sí, señora, cuéntame. Ahí estás, Laura. Bueno, la primera pregunta para vos es de Colombia, una diseñadora de modas te consulta cómo unifican los criterios de evaluación de los diferentes clientes para ser asertivo en el resultado. Listo. Respondiendo a tu pregunta como tal, la visión del diseñador como tal empieza a ser una participación tanto sistémica del entorno y la cantidad de perfiles que empiezan a intervenir en ese proceso. Nosotros vemos como el diseño centrado en el usuario, pues enfocando en una metodología como tal, siempre se busca el perfilamiento de ese usuario y de los diferentes tipos de usuarios que intervienen tanto en el proceso al final que va a ser el cliente y a los que hacen la producción de ese mismo producto. Al final de cuentas, la recolección, la simultaneidad, esos datos cualitativos que podemos convertir en datos cuantitativos nos llegan a la toma de decisiones de una forma objetiva y empezar a ser un poco más asertivos al desarrollo de la actividad y finalmente a un producto como tal. Pero así que sea algo final que te diga esto va a funcionar 100%, la idea de ese proceso como tal es que sea un proceso iterativo, donde nosotros llegamos, damos un resultado, probamos, lanzamos y vemos qué pasa y tomamos esos feedback para empezar a mejorar el producto. Creo que con eso puedo responder a tu pregunta o... Sí, Laura, muchas gracias. Lorenzo, ¿estás por ahí? Lorenzo, no sé si me escuchás. Bueno, pasamos a Priscila. Priscila, ¿me escuchás? Ahí estás, Lorenzo. Sí, anda medio mal, ¿no? No sé qué pasa con el micrófono. Yo te escucho perfecto. ¿Se escucha? Bien, bárbaro. Bueno, Te preguntaron cómo se llamaban los juegos, si se pueden probar y qué hardware y software mínimo se necesita para el desarrollo de videos con realidad aumentada. bien. Los juegos no sé cuáles porque hablé primero de los que desarrollamos en el proyecto de investigación que me engloba. Uno fue un juego analógico desarrollado por mi coordinadora que se llama Silvia Torres Luyo, al cual intentamos aplicarle sobre algo que ya estaba, que era analógico, aplicar la realidad aumentada. Y el otro, el primero se llamaba El Camino de la Soja, era un juego didáctico que ganó varios premios. Y el otro se llama Capside, que es el que desarrolló Priscila, y que, bueno, no pudimos terminar el juego, pero está casi terminado, y
No sé no sé dónde puede estar para mostrárselo, pero, pero bueno, esos son los dos videojuegos que desarrollamos ahí. Y después los juegos que nombré, que tomé como caso de estudio, uno se llama Angry Birds y el otro se llama Rocket Cows, o sea, vacas cohete. Y la otra pregunta, ¿cómo era? Respecto a los ¿Cuál es software, ¿no? sí, el software y el hardware mínimo para poder empezar con videos de realidad Bueno, aumentada? bueno, respecto a hardware, bueno, hay distintos, em, no requiere de un gran celular, ¿no? Pero viste que yo desarrollé distintos tipos de realidad aumentada. El de reconocimiento de suelo, generalmente ese sí requiere de un dispositivo móvil bastante potente que pueda permitir el reconocimiento del suelo. Para los tipos para los que utilizan trackers, por ejemplo, ahí sí requiere de un celular que no sea la gran cosa. No soy muy técnico para cuestiones técnicas, ¿no? Y bueno, y hablando de software, para el desarrollo de estos, hay distintos. Por ejemplo, el juego Capside fue desarrollado con el motor de juego que se llama Unity, también puede ser con Unreal Engine, y requiere también de algo que se llama APK, que permite la realidad aumentada. Ese es el nombre, se llama Vuforia. Em, Nada, todo este tema de la programación lo hizo un integrante del equipo que, bueno, era programador. Nosotros nos encargábamos de todo lo visual, ¿no? El diseño. Y bueno, y para esas cosas utilizamos software por un lado, software para desarrollar los soportes físicos, digamos, los trackers, como Illustrator, Photoshop, y para para las animaciones y los modelos 3D, la utilización de Blender y Cinema 4D. Creo que con eso respondo un poco el pack de software que utilizamos para esos desarrollos. Muchas gracias, Lorenzo. Si queda alguna pregunta más, la pueden hacer por el chat. Rayban, ¿lograste conectarte? ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? Bueno, continuamos con las preguntas hasta que Rayban pueda volver a conectarse. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Rayban. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, lamento lo que pasó. Bueno, vamos a intentar, porque la verdad es que ya me perdí, no sé hasta dónde habré llegado. Pero bueno, quiero destacar lo más importante es que primero vemos cómo hay un progreso de lo que hablaba del grado de iconicidad, desde algo muy abstracto hasta algo donde se acerca mucho a la realidad. Y hay un punto en el desarrollo de los videojuegos en el que todo se orienta hacia lo que es el desarrollo de los polígonos y 3D, ¿ok? Pero a pesar de que eso ocurre y de que siempre se habla de los gráficos y de toda la capacidad y todo el desarrollo tecnológico del hiperrealismo, realmente los gráficos de pixel se mantuvieron. Y hay tres cosas fundamentales que lograron eso. Uno es el desarrollo, lo que son las consolas portátiles, ¿verdad? Que hubo un boom, a pesar de que existió el Game Boy y todo lo demás. Realmente cuando surge el Game Boy Advance, el PSP, el PS Vita, todas esas consolas hacen un boom, ¿verdad? Y esas consolas retoman todos estos juegos con gráficos de pixel y ahí hay un primer momento. El segundo momento es la plataforma móvil, que también por sus capacidades iniciales retomaban entonces todos estos gráficos de pixel para hacer sus juegos y aplicaciones interesantes, ok, ¿verdad? Entonces utilizaban los gráficos de pixel. Y el tercer factor que ayuda a que el pixel art tome como que un segundo aire y se posicione como algo ya propio, con identidad propia, es el desarrollo indie. Porque por supuesto con un mayor acceso a la tecnología era más fácil, más accesible, una sola persona podía desarrollar un videojuego y claro, lo más fácil, lo más inmediato es tomar el gráfico de pixel. Pero ya por ahí, después de ese momento, empiezan a ver todos estos desarrollos de juegos más interesantes como Fez, Hotline Miami, de Messenger,
Super Brothers, Swords and Sorcery, ¿ok? Hyper Light Drifter, todos estos son claros ejemplos de que el pixel art ya está posicionado, que es atemporal, que se van a seguir desarrollando videojuegos con esa tendencia gráfica, a pesar de que existe todo este desarrollo del uso de polígonos, de 3D y gráficos hiperrealistas, ¿ok? Creo que eso es lo más importante, que es lo que quiero que quede claro, que tiene identidad propia, que es atemporal, que se va a mantener, que ha superado todo el tiempo y que, a diferencia de lo que se puede creer, no es solamente una tendencia retro, porque para eso está, incluso podemos citar el artículo de María Garda, que habla sobre la nostalgia reflectible y la nostalgia restaurativa, donde están estas tendencias que de repente restauran exactamente lo viejo, pero hay otras donde reflejan quizás un poco de lo viejo, pero hay una carga nueva, innovadora, ¿ok? Y como vuelvo y repito, con todas estas cosas, pues ya hay un camino, parte, ya el pixel art tiene su propia identidad y creo que no lo va a parar nadie. Incluso he visto artículos que dicen del 2010, del 2015, que decían que el pixel art se iba a acabar, que ya no iba a continuar, y estamos en el 2020 y siguen saliendo juegos nuevos. Incluso hace poco salió un juego que se llama Carrion, que es un juego de terror, y es como que terror al inverso, ¿ok? Porque ahora tú manejas al monstruo, no eres el personaje que está huyendo del peligro, sino que tú eres el peligro. Entonces yo creo que el pixel art llegó para quedarse y que bueno, va a continuar. Y bueno, les agradezco realmente la paciencia que han tenido y de darme estos minutos porque bueno, sé que es un poco incómodo, ¿no? Como que retomar lo que había dicho. Muchas gracias y saludo también a todos los demás, a todas y todos los que han expuesto acá. Muy interesante sus trabajos y sus exposiciones. Muchas gracias, Rayban, por haber esperado y por haber poder compartido con nosotros tu presentación más que interesante. Ahora, Juan Daniel, ¿estás por ahí? Juan Daniel, Sí. ¿me escuchás? Sí, sí estoy. Perfecto, te escuchamos y te vemos. Te dejo tus 10 minutos. Bueno, gracias. Un saludo a todos. Mi nombre es Juan Daniel Castañeda y soy estudiante de Ingeniería Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. Y vengo a presentarles el proyecto de Crossmedia, una exploración a las narrativas digitales y el cómic, en el que hemos estado trabajando en el semillero de investigación La Tramoya junto a mi compañero Brian Segura. Bueno, en el equipo, al principio intentamos hacer una animación para el proyecto del semillero. Queríamos utilizar realidad aumentada porque era una herramienta tecnológica que nos interesaba, pero la mayoría de los ejemplos que habíamos visto se centraban más en el 3D. Entonces nosotros lo que hicimos fue centrarnos en la animación 2D y entonces lo que hicimos fue un cómic que tuviera, que funcionara como el rastreador de la animación que se va a ver mediante un aplicativo en el celular. Cuando estábamos realizando la investigación del proyecto, nos dimos cuenta que hubo un término que hacía parte de nuestra investigación que sin que lo supiéramos, que era la crossmedia. ¿Y qué es crossmedia? Es un proceso productivo en el que se combinan varios medios para narrar una misma historia. Con la crossmedia podemos hacer que el usuario tenga una experiencia más compleja y enriquecedora, pero sin expandir el universo narrativo, que eso ya entra en lo que es el concepto de la transmedia. En nuestro caso, estamos cruzando un medio analógico, que es el cómic, ya que es un papel en físico, y un medio digital, que es la animación, que vamos a ver a través del aplicativo. Primeramente, para la creación, lo que hicimos fue hacer la historia, en donde tomamos anécdotas y con ellas creamos un argumento con un modelo narrativo más sólido e interesante. Y también tuvimos que construir los perfiles psicológicos y físicos de los personajes. Creamos el storyboard y el animatic para la animación. Sin embargo, aquí hubo un problema al intentar combinar lo que sería el cómic y la animación.
por la diagramación, que es la forma de organizar las viñetas cuando uno está leyendo un cómic. Entonces lo que hicimos fue repensar cómo habíamos hecho el storyboard para que hubiera una consistencia, tanto en el modelo físico, que sería el cómic, y el modelo digital, que sería la animación, para que ambos tuvieran buen ritmo. Tuvieran buen ritmo tanto en la lectura como en la animación. Y también necesitamos hacer que la estética o el hilo visual fuera un poco más limpio y que no hubieran cortes, para que no hubiera como interrupciones en la hora de que el usuario esté usando el aplicativo. Entonces lo que hicimos fue pensar los planos de la animación para que se presentaran en bucles. Para la realidad aumentada decidimos utilizar Unity, que nos facilita los procesos a la hora de implementar la realidad aumentada, y también es sencillo a la hora de exportar el aplicativo para móvil en una APK. Entonces, el cómic va a tener las imágenes separadas, son las viñetas, y cada una de estas imágenes serían los rastreadores que va a utilizar el aplicativo para anclar el video, que es la animación. Además de esto, también va a agregar el sonido. Lo hicimos que cada viñeta tuviera que leerse por separado, para que así el usuario pueda seleccionar qué viñeta puede ver y escuchar, y también cuánto tiempo desea ver la animación. Sin embargo, aún se presentan algunos problemas que podemos aclarecer cuando realicemos las pruebas de usuarios que tenemos pensadas, para ver si es mejor que la animación se reproduzca viñeta a viñeta, y o que el aplicativo reconozca la página entera y vaya viñeta a viñeta reproduciendo consecutivamente. Em, bueno, también durante la investigación realizamos entrevistas. Una de ellas fue a Carlos Argüello, que se desempeña como artista de efectos visuales, que había trabajado en proyectos como Las Crónicas de Narnia, la película de Space Jam, y también en videos musicales de Michael Jackson como Black and White. Y nos dio una respuesta muy interesante cuando estábamos empezando en nuestro proyecto y estábamos un poco perdidos, y nos dijo: el ser humano está para crear, pero todos empezamos de una forma diferente. Si eres músico, empiezas con la música; si eres ilustrador, empiezas con la ilustración. No hay manera específica, depende de tu expectativa y tu experiencia. Les comparto esa frase porque al principio nosotros solo queríamos era hacer animación, pero en cuanto fuimos investigando, leyendo los antecedentes, y el proyecto fue madurando, pudimos incluir y complementar con otros campos que queríamos explorar, y así llegar al producto que tenemos hasta ahora. Entonces, es como les doy un ánimo a todos los creadores que les apasiona y que tengan la oportunidad de completar sus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Daniel. Aprovecho que acabas de terminar para hacerte la primera pregunta. Te consultan dónde se puede ver algo del resultado o del proceso del trabajo que presentaste. Pues la mayoría de lo que hemos hecho está en lo que presentamos, que está en la página del encuentro, pero todavía no hemos tenido un lugar en donde podamos recopilar todo lo que hemos hecho. Bueno, como decía Juan Daniel, todo lo que enviaron los expositores para formar parte del encuentro está disponible en nuestra web ingresando al login. Juan Daniel hicieron una conferencia que se puede buscar por el nombre de la actividad a través del login.
Lucas, ¿estás por ahí? Sí. Te preguntan, Lucas, si en el artículo analizas el proceso del lenguaje y los tipos y formas diferentes en las que son interpretadas, y eso es lo que puedo lograr traducir. Tudo bem, tudo bem. Então, eu vi a pergunta e sobre ela, como resposta, né? Quando eu falo no meu artigo da linguagem, eu falo especificamente da linguagem oral, né? Da fala, da forma de falar. E segundo, né, um dos autores que eu trouxe, que é o Fangaro, ele pontua, assim, cinco conceitos macros, né? Que permeiam esse modelo de interação através da fala, né? Que a gente chama de conversa aqui. E aí, para que você tenha, de fato, uma conversa plena, digamos assim, uma conversa efetiva, você tem que passar por 5 pontos e não só passar por esses 5 pontos. Tem a necessidade de que uma das partes saiam transformadas dessa conversa, né? Ou seja, uma conversa que passa uma interação que passa, por esses 5 pontos, a ideia é que no final dessa construção, desse modelo, uma das partes envolvidas saia modificada, ou com um conceito diferente, ou com uma ideia diferente, ou com uma perspectiva diferente sobre um determinado assunto ou um determinado objeto. Muchas gracias, Lucas. Ahí Dale. Alessandro agradece. Roland, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Te preguntan si podrías ampliar las referencias bibliográficas que sustentan tu investigación. Sí, claro. Pues bueno, en la misma página donde tengo expuesta la obra, en graficatransitoria.com, ahí tengo referencias a unos textos que he escrito y pues bueno, en la bibliografía, particularmente en la de la tesis doctoral, pues ahí está, ¿no? Ahí están pues las distintas fuentes, ¿no? Que utilicé pues para desarrollar o proponer esa perspectiva, ¿no? Que realmente, como les decía, pues partió de un estudio teórico del espacio en los videojuegos y pues lo que hice fue llevar eso o contextualizarlo hacia el problema de la pantalla como soporte, ¿no? Entonces ahí hay varios autores que están referenciados, entonces ahí los pueden consultar, pues para aquellos que les interese. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, gracias. Muchas gracias por participar. Santiago, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Te escuchamos, te escuchamos. Listo. Te preguntan qué recomendarías para quienes están iniciando en animación y si podés repetir los ejemplos que estabas dando al final de tu presentación sobre películas animadas y demás. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Primero quisiera iniciar recomendando películas. Hay una que es fascinante, es Pacha. Es una producción que se encuentra en Netflix. Muestra bastantes rasgos de lo que es la cultura peruana y me parece fascinante las formas, los estilos, los trazos con los que ellos producen esta película. Otra producción también es Gol. Es una producción que refleja, está enfocada en el fútbol, en la cultura futbolística a nivel de Latinoamérica. De hecho, es parte de Argentina también, porque la temática va en función de eso. Y si ustedes quieren iniciar en cuanto a lo que es el uso de programación, el uso de animación, yo lo que les recomendaría es, si queremos incursionar en 3D, empecemos a incursionar en Blender. Primero, desde el área del modelado, para posterior hacerlos desde el área de la animación, si ya queremos incursionar en 3D. Si queremos incursionar en 2D, podemos utilizar Toon Boom o podemos utilizar también lo que es Adobe Animate. Los dos tienen plataformas súper amigables para trabajar y considero que para un diseñador, para iniciar estos dos programas serían básicos como para empezar el proceso de animación en lo que respecta a cápsulas pequeñas, a cortos animados. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Santiago. Luciana,
Muchas gracias. Luciana, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy acá. A ver, Ahí te escuchamos perfecto. buenísimo. Luciana, cuando terminaste tu presentación mencionaste una nueva tendencia que es UX Voice y hubo muchas preguntas respecto a eso, dónde formarse, si puedes contar un poco más de qué se trata. Bueno, UI Voice es diseño de interfase por voz, viene a ser todo lo que es Alexa, Siri, pero aplicado a las propias aplicaciones o websites, no depender de estos sistemas, digamos. Esa es la tendencia que se viene para el 2021. Y en cuanto a las preguntas de dónde se pueden formar en UX o en UI, hay varias. Vi que algunos habían ya puesto unos links. La mejor, pero es en inglés completamente, es The Norman Nielsen Group. Yo ahora voy a mandar el link por el chat, así lo pueden ver. Y después hay varias escuelas locales, depende de cada país. Hay algunas internacionales como Coder House, que trabaja en Latinoamérica, o Acámica, pero la madre, o sea, la escuela madre del UX es la de Nielsen Norman Group. Así que espera ver Muchísimas rápido. Muchísimas gracias, Luciana. A Si querés vos. dejar el link ahora en el chat, adelante. Dale. Y vamos a la última pregunta para Priscila. Priscila, ¿estás por ahí? No sé si me escuchás, Priscila. Sí, me escucha. Te escuchamos. Buenísimo. Priscila, te ¿Cuál es la pregunta? preguntaron, sí, ¿cuál es la recomendación para los que iniciamos en la implementación de realidad aumentada? Si utilizar aplicaciones ya desarrolladas o es mejor desarrollar la herramienta propia. Sí, mira, yo cuando empecé, o sea, todavía de lo técnico no tengo incluso mucha idea, sino que en el proyecto, como había mencionado Lorenzo, trabajamos con otras personas, otros programadores que sabían sobre eso, pero cuando tuve que hacer, digamos, mi proyecto para el taller, lo que hicimos fue utilizar una plataforma y una aplicación ya existente que se llama Scope, ahora lo escribo de última en el chat por las dudas, que para un primer acercamiento y poder lograr cosas como prototipos y demás es muy útil, así para principiantes, digamos. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias a todos los expositores que participaron en la comisión de hoy, que fue sumamente interesante. Gracias a los participantes por habernos acompañado durante toda la semana del encuentro virtual. Les vuelvo a pedir a los expositores si quieren dejar sus redes de contacto de vuelta en el chat para la gente que se unió a último momento. Sería genial y los invito a todos y a todas a que se queden a la próxima comisión que empieza ahora a las 4:30, que es diseñar y comunicar en tiempos de pandemia. Los invitamos también a ver todos los contenidos, los más de 2000 contenidos disponibles en palermo.edu/semana. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Saludos.